Dentro de la introducción encontramos que el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Como que entendiéramos que el nombre Jehová daba como que el atributo a Dios. También nos dice que era un profeta que fue utilizado por Dios para profetizar al pueblo de Jerusalén, de Judea, digamos, el lado que, la tribu que había quedado, la única que había quedado donde realmente fue una parte de Israel que buscó mucho a Dios. También fallaron, pero como que fueron más propensos a escuchar la voz de Dios. También nos dice que en Joel 3:1 nos habla por qué aquí en aquellos días, en aquel tiempo, que haré volver la cautividad de Jerusalén. Digamos, tenemos que entender que el plan de Dios era volver la cautividad, digamos, de que la cautividad ya no acechara, que ya no quisiese oprimir al pueblo. Tenemos que entender que en Joel 3:16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Tenemos que comprender que al final Joel estaba no solo percibiendo una dificultad, que yo decía hace un momento, un ataque militar, sino que lo que realmente estaba enfocado o lo que realmente quería transmitir Joel era la protección de Dios. Era poder comprender que Dios iba a hablar, Dios iba a estar con el propósito de, como que dice, reinvertir el asedio militar. Como que dice, no verían la destrucción militar de Jerusalén, sino que verían cómo Dios protege a su pueblo. Eso es lo que realmente está llevando Joel en esta parte. Y tenemos que entender que hoy en día nosotros podemos gozar de la protección de Dios. Podemos hacerlo. Digamos, cuando alguien nos invite a un culto, cuando alguien nos invite a buscar a Dios, no se trata de decir, no, si yo ya fui a la iglesia, no, si yo ya leí la Biblia, no. Si puedes ir otra vez, ve, tienes tiempo, ve. No te niegues a Dios. Trata de que sea una forma continua de darle gracias a Dios y de gozar de sus favores y de sus misericordias. El libro recibe el nombre de su autor. Su familiaridad con los sacerdotes es notable. Esto ha hecho que algunas personas piensen que era un profeta sacerdotal que hablaba la palabra verdadera del Señor. Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Puesto que Joel no menciona a ningún rey ni suceso histórico fechable en el tiempo de su mensaje y ministerio profético, es incierto. Algo también que podemos notar en Joel es que era un profeta sacerdotal. Realmente, como él no habla específicamente de un rey, no se puede identificar qué rey estaba en Judá cuando él habló. Por lo mismo, nos damos cuenta que era influyente en los sacerdotes. Acordémonos que la mayoría tenemos la idea, o se comprende dentro de la Biblia, que los profetas surgieron porque el sacerdocio se había corrompido. Pero en este caso no, digamos, Joel era sacerdote y era profeta. Ejercía dos ministerios, podríamos decirlo. Y ver eso realmente era como que una forma tal vez más creíble, más fácil de influir. Como que Dios le dio una plataforma o un espacio dentro del reinado. Y por lo visto, pues el pueblo hizo caso, ¿verdad? Porque de esta manera, pues era un buen profeta que tenía influencia en el pueblo, en los sacerdotes y en el reinado de aquel entonces. ¿Quién era? No lo sabemos. Pero
viéndolo bien, su ministerio fue muy próspero en Judea. Es una forma de visualizarlo, porque no especifica si al final hubo la intervención militar. Al parecer, pues entendemos al ver al libro que no la hubo, sino que más bien el Señor respondió en ese entonces. Autor Joel. Tema: el día grande y terrible de Jehová. En otras palabras, el día del castigo. Podríamos pensar, es necesario para todos porque somos hijos. El día difícil, el día de corrección, el día en que nos corrigen aunque no nos guste. En el autor, pues ya sabemos, es Joel, se le atribuye a él. El tema original de las Biblias de estudio es el día grande y terrible de Jehová, como que nos da una idea de un día difícil, un día nada fácil, un día donde para Dios era como que una forma de hacerse notar que no es un juguete, que no es algo que nosotros podemos tomar a la ligera, o algo que no tiene ningún significado. Créanme, muchos de nosotros, porque hoy en día Dios ya no se muestra de esa manera, no creemos en Dios. La incredulidad se está manifestando cada vez más en las personas, porque no ven sucesos más creíbles o sucesos más difíciles. Ahora, alguien diría, pero entonces que venga una situación difícil para que crean. Créanme que no va a pasar, porque para ese tiempo Dios espera que desarrollemos fe, y fe es un convencimiento de creer en algo que no se ve, que nadie lo percibe. Y en este caso es Dios, no se percibe de una manera como tal vez en ese tiempo. Pero de igual manera Dios espera que creamos. Ahora, hablo esto porque dice, el día del castigo es necesario para todos. Digamos, a veces es necesario que las situaciones se pongan difíciles, o que el hambre, que la escasez llegue a nosotros, o que, veámoslo así, como que la esposa le diga al esposo, bueno, yo me separo, y como que ese día, bueno, esperar, decir que quien esté fallando, decir, no te vayas, yo voy a esforzarme, vamos a luchar, vamos a sacar adelante el matrimonio, digamos. Pero, ¿qué pasa cuando no sucede, verdad? Entonces, a veces tenemos que llegar a un límite, tenemos que llegar a un punto donde nos unimos, digamos, en este caso, o se acercaban más a Dios o dejaban a Dios. Gracias a Dios, en ese tiempo se acercaron a Dios. A veces en las relaciones, tanto matrimonial como de muchas que hay, o veámoslo, tal vez empresarial, para no meterlo al matrimonio, que un día el jefe diga, estoy pensando en despedir a alguien, yo sé que ese día todos se van a quedar asustados, y pues, ojalá que no sea yo, ¿verdad? Nadie va a querer estar en esa parte de ser despedidos, porque somos hijos, digamos. Tenemos que aprender que a veces papá debe darnos un par de cuerazos, porque a veces nos queremos propasar, a veces no hacemos caso, a veces. Entonces, a veces ver a Dios en esa situación es necesario. Nosotros necesitamos comprender esto para que nos demos cuenta que solo así a veces también buscamos a Dios de una manera correcta. A veces un sustito como que nos lleva a darnos cuenta que estamos tan cómodos en fingir buscar a Dios, y eso nos sacude como para acercarnos a Dios en integridad y en verdad. Propósito: Joel habló y escribió debido a dos desastres naturales recientes y la inminente de una invasión militar extranjera a Judá, la cual tenía un propósito triple. 1. Reunir al pueblo ante el Señor en una asamblea grande y solemne según Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. En el propósito entendemos que Joel escribió
porque habían pasado ya 2 desastres naturales que de cierta manera necesitaban ellos como hijos de Dios comprender. Digamos, cuando pasa algo es importante autoanalizarnos. Es importante ver nuestra condición como hijos de Dios y Dios como Padre. Eso se hace porque a veces nuestra naturaleza humana nos lleva a un punto donde creemos que todo está bien porque doy ofrenda, porque voy a la iglesia, porque no me falto ningún culto y trato de estar ahí en todas las actividades. Como que creemos que posiblemente podríamos ir entre más hago, no, bueno, Dios no va a permitir nada malo, ¿verdad? Y a veces no es eso, sino que lo que hago, la pregunta es con qué integridad lo hago, con qué intención del corazón lo hago. Entonces, en esto que estamos analizando en esta parte del capítulo 2, estamos dándonos cuenta que acá definitivamente era una intervención militar, una invasión. Entonces, como que dice, ya pasaron 2 desastres y ahora viene la invasión. Pongan atención. Eso es lo que está haciendo Joel. Esto creo que nos está trayendo algo. Esto nos lleva a que nosotros también actuemos. No salir a la guerra, sino suplicarle a Dios qué podemos hacer. ¿Qué nos toca hacer? Y entonces en la parte 1, en el punto 1, como son 3 propósitos, lo primero que es reunir al pueblo, hacer la asamblea. Entonces tocamos del 1 al 14, lo que leímos en la lectura bíblica. Joel viene y dice 2 desastres. Intervención militar. No, aquí hay que hacer ayuno, hay que hacer lloro, hay que invitar a todos. ¿Qué es lo que vimos en la lectura bíblica? Lo estoy resumiendo para que lo entendamos. Aquí hay que hacer algo, porque no nos podemos decir, bueno, los desastres pues son desastres naturales y podríamos ir a un terremoto pero la intervención militar sí. No. Necesitamos ser analíticos. Necesitamos venir y darnos cuenta que a veces una forma de vernos, y siempre lo digo en el espejo, es venir y vernos en la palabra. Porque a veces estamos cumpliendo una parte, pero otra parte no. Entonces, conforme vayamos identificando, dice Joel, vengan y reunámonos y supliquemos a Dios. Eso es lo que realmente Joel quería dar a entender en el primer punto. 2. Exhortar al pueblo a arrepentirse y regresar con humildad al Señor con ayuno, lamentación, lágrimas e intercesión por la misericordia de Dios. Joel 2, 12 y 17. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En el segundo punto, Joel nos está llevando a un arrepentimiento genuino. Lógicamente también en la lectura bíblica lo vimos. La voy a resumir. ¿Por qué Joel está haciendo eso? Digamos, si vemos una situación y tal vez algunos digan, pues yo me he fallado, yo estoy tratando de buscar a Dios, pero ¿qué sí? ¿Te vuelves a arrepentir? No, yo no lo puedo hacer. Alguien diría eso, yo no puedo hacer si yo estoy buscando a Dios. No. Tenemos que ver que el arrepentimiento a veces es como un baño. Digamos, me acaba de bañar, pero alguien me dice, ¿por qué no te bañas otra vez? No, me acaba de bañar. Le decimos, no. Bueno, otro baño, pues, no me cae mal. Me deja más limpio. Entonces, a veces tenemos que ver que el arrepentimiento que Dios busca en nosotros y la intención verdadera de Dios en el corazón es que
Si me tengo que arrepentir 100 veces en el día, pues lo hago. No me limito, realmente eso me garantiza que me acerco más a Dios y confiadamente y con el deseo de agradarle. No porque ya lo hice, ya no lo voy a hacer porque Dios conoce mi corazón y mi intención. No, sino que entre mejor integridad tengamos y con más disposición a Dios, Dios siempre va a obrar a favor nuestro. Entonces, que esto nos anime a buscar cada día más de Dios. 3. Registra la palabra profética de Dios a su pueblo el día de su sincero arrepentimiento. Joel 2:18. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. En el punto 3 ya nos lleva a que a través de esa palabra profética el pueblo entendiera de un sincero arrepentimiento, que era lo que Dios buscaba, y que al ver la sinceridad y el arrepentimiento genuino, Dios no dudaría en estar dispuesto a ayudar a su pueblo. Tenemos que aprender a ver eso porque realmente hoy en día tenemos que buscar a Dios con más seriedad, pero no porque seamos personas tan serias que no nos podemos reír, no. Sino digo de seriedad porque tenemos que darnos cuenta que no hay mejor cosa, que no hay mejor experiencia, que no hay mejor lugar que estar a sus pies, que dedicar un tiempo, que, no sé, poderle dar algo a Dios, es algo que no nos debe hacer ni dudar. Saber que, por eso les comentaba de que a mí digamos, cuando a veces me toca el Espíritu y me toca que darle a Dios, y a veces tengo un montón de videos que hacer o tengo trabajo que hacer en lo que trabajo, o tengo que alistar una prédica porque me toca predicar en algún lado, o tengo que hacer algo, ¿verdad? Y tengo aquel deseo de cantarle a Dios. Yo me doy. Siempre he tenido eso porque digo, bueno, después digamos, un día haciendo limpieza, puse la bocina, me puse a cantar. Cuando me di cuenta, ya había pasado media hora. Y no me sentía mal, dije, yo sé que Dios me va a dar fuerza y es un poco tarde, pero lo voy a hacer. Digamos, a lo que estoy tratando de decir es que no dejo ni el tiempo ni cosas que a veces tal vez, sí es cierto, son importantes, porque lógicamente sacar una prédica, estar pendiente de eso, de las cosas de Dios son importantes, pero no porque estoy sacando una prédica, no puedo cantarle a Dios, no, claro, puedo hacerlo. Digamos, tengo que entender que los asuntos, las cosas en que Dios me ocupa son importantes, pero tengo que entender que es más importante a Dios que los asuntos. Entonces, eso nos debe quedar claro para poder mantener una buena relación con Dios.